Buenas tardes, Machala, 17 de noviembre del 2020. La clase del día de hoy es del área de matemática para quinto grado. Bienvenidos. El objetivo de nuestra clase es resolver problemas cotidianos que requieran el cálculo de perímetro de triángulos mediante la estimación y medición de longitudes y el uso de la tecnología para comprender el espacio donde se desenvuelve. La destreza que vamos a desarrollar es calcular el perímetro de triángulos en la resolución de problemas. El tema del día de hoy es el perímetro de triángulos. Primeramente vamos a recordar qué era un triángulo. El triángulo es una figura geométrica compuesta por tres lados. El triángulo tiene tres lados y tres vértices. Lo podemos ver como lo estoy señalando con mi cursor. 1, 2, 3 lados. Y vértice es el punto donde se encuentran cada lado. 1, 2, 3. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo dan por resultado 180 grados. La suma de los ángulos internos de cada triángulo da por resultado 180 grados. ¿Sí? También habíamos visto en clases anteriores que los triángulos, según la longitud de los lados, podrían ser equiláteros, los que tienen sus tres lados iguales, isósceles tienen dos lados iguales y uno desigual, y escaleno, que tiene sus tres lados desiguales. Vamos a ver las fórmulas, cómo podemos calcular los perímetros de los triángulos. El triángulo escaleno es el que tenía sus tres lados desiguales. Para calcular su perímetro vamos a utilizar la siguiente fórmula. Perímetro es igual a lado más lado más lado. ¿Sí? Sería 10 centímetros que mide un lado más 6 más 8. Nos da un total de 24 centímetros. En el siguiente triángulo que vamos a calcular su perímetro es un triángulo isósceles. ¿Sí? Recordemos el concepto del triángulo isósceles era aquel que tenía dos lados iguales, como lo vemos en este caso, que es de 6 metros, y un lado desigual, que es 4, su base. Entonces, perímetro será igual a lado más lado más lado. Perímetro es igual a 6 más 4, da un total, un igual a 16 metros. Y por último, vamos a calcular el perímetro de un triángulo equilátero. Su fórmula es P igual lado más lado más lado. En este caso, podemos abreviar su forma. Perímetro es igual a lado por 3. ¿Por qué? Porque en este caso del triángulo equilátero, sus lados serán iguales. Como actividades propuestas para esta semana, tenemos calcular el perímetro de cada triángulo y escribir la respuesta dentro de cada figura. Luego escribir el nombre debajo de cada figura según sus lados. Tenemos el primer triángulo. Este es un triángulo escaleno porque tiene sus tres lados desiguales, ni uno tiene igual medida, ¿no es cierto?
Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es perímetro es igual a lado más lado más lado. Sería perímetro es igual a 2 más 4 más 6. Nos da por resultado perímetro es igual a 12 centímetros. ¿Sí? En el segundo caso podemos darnos cuenta que es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados de igual medida y su base es de una medida diferente. Entonces, la fórmula para calcular es lado más lado más lado. Sería 50 decímetros más 70 decímetros más 50 decímetros, que nos da un total de 170 decímetros. Continuamos. El siguiente es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque sus lados son todos iguales, todos miden 8 metros. Podemos utilizar esta fórmula que es perímetro, lado más lado más lado, que nos da igual 8 más 8 más 8 igual 24. O en este caso también podemos utilizar la fórmula que es perímetro es igual al lado por 3. En este caso porque es un triángulo equilátero que tiene sus 3 lados iguales. La siguiente actividad es calcular el perímetro de cada figura resolviendo las operaciones en la cuadrícula, y vamos a escribir dentro de la figura su perímetro expresado en decímetros. Aquí nos proponen tres triángulos que nos piden sacar el perímetro de cada uno de ellos. Pero ¿qué pasa? Nos damos cuenta que están representadas las medidas en múltiplos y submúltiplos del metro, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos decímetros, acá tenemos centímetros, acá milímetros, acá tenemos decámetros, metros, decímetros, milímetros, decímetros y centímetros. Entonces, no podemos sumar decímetros con centímetros y con milímetros. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a convertirlos, y como aquí nos piden que expresemos el perímetro en decímetros, vamos a convertirlos a todas las cantidades en decímetros. Para esto hacemos lo siguiente. Recordamos los procesos para conversión de medidas de longitud. ¿Sí? Recuerden que nosotros habíamos visto acerca de la conversión de las medidas de longitud, las medidas mayores y menores que el metro, ¿sí? Las medidas menores son los múltiplos y las mayores son los múltiplos del metro, ¿sí? Ahora, acá podemos darnos cuenta que hay una escalerita, ¿sí? Sus unidades aumentan o disminuyen de 10 en 10, de una unidad mayor a una menor, multiplicamos y de una menor a una mayor dividimos. Primero vamos a tener en cuenta que los submúltiplos del metro, las cantidades menores son decímetros, centímetros y milímetros, y las cantidades mayores al metro son decámetros, hectómetros y kilómetros. Por cada espacio, ¿sí? Vamos a aumentar o disminuir un 0. Aquí tenemos el primer ejemplo que nos proponía la guía. Dice que este triángulo mide de este lado 2
decímetros, del lado de acá 20 centímetros y del lado de acá 200 milímetros, ¿ya? Vamos a ver, perímetro es igual a lado más lado más lado. ¿Qué vamos a hacer? Primero transformamos, en este caso donde estoy señalando mi cursor, no necesito convertirlo porque ya está convertido a decímetro, pero el 20 lo vamos a transformar a decímetro. Vamos a transformar 20 centímetros a decímetros. Vemos que aquí está el centímetro, estoy señalando, y vamos a subir al decímetro. ¿Sí ven? Del centímetro subimos. ¿Cuánto espacio subimos? Pues 1. Entonces, como estamos subiendo de una cantidad menor a una mayor, ¿qué hacemos? Dividimos. Vamos a dividir para 10. 20 dividido para 10 nos da igual a 2 decímetros. El mismo caso vamos a hacer con 200 milímetros. Aquí tenemos 200 milímetros. Aquí tenemos el milímetro. Lo vamos a transformar a decímetros. Para llegar a decímetro, ¿cuántos espacios tenemos que saltar? Sería de milímetros a decímetro 1 y 2. ¿Sí? Cada espacio es un 0. Entonces sería 1 y 2, 100, 200. ¿Y cómo estamos subiendo de una cantidad menor, que es el milímetro, al decímetro? Dividimos 200 dividido para 100, 2 decímetros. Entonces, 200 dividido. Entonces, podemos darnos cuenta que si transformamos 20 centímetros a decímetros, nos va a dar 2 decímetros. Y si transformamos 200 milímetros a decímetros, nos va a dar 2 decímetros. Entonces, perímetro es igual a 2 decímetros más 2 decímetros y más 2 decímetros. Podemos decir que es un triángulo equilátero, ¿sí? Sus lados son de igual medida. Entonces, de esta misma forma debemos hacer la conversión de los demás triángulos. En la siguiente actividad es calcular el perímetro de cada triángulo con las fórmulas ya vistas. Y leer las proposiciones y escribir una vez si son verdaderos o una F si son falsos. La proposición. La fórmula para calcular el perímetro de un triángulo equilátero es P igual lado por 3, pues verdadero. El perímetro de un triángulo equilátero mide 24 centímetros, quiere decir que cada lado mide 6 centímetros, falso. La fórmula para calcular el perímetro de un triángulo escaleno es P igual a L por 3, falso. El perímetro de un triángulo isósceles que mide 8 metros, si la base mide 2, los otros lados miden 3 metros cada uno, sería verdadero. Analizar la imagen y resolver el problema. Juan quiere saber cuántos metros tiene la altura del árbol. Para ello se dibujó un triángulo conociendo la medida de 2 de sus lados. Otro dato es el perímetro, que mide 45 metros. ¿Sí? Sí sabemos que este lado mide 20 metros, el de acá mide 15 metros y sabemos que el total del perímetro es 45. Pues bien, ¿cuánto mide la altura del árbol? Pues 10 metros, ¿sí? Porque al sumar 20 metros
más 10 más 15 metros nos dará un total de 45 metros, que es el resultado del perímetro que nos da. Pues bien, mis estudiantes, espero que esta clase haya sido de ayuda para ustedes. Nos vemos en una siguiente clase. Muchas gracias.